Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra edición más de nuestros Fulbright Talks, donde conversamos con alumni de las becas Fulbright. En esta ocasión tenemos a Lara Gil y Nani Peace, y ambas son becarias de diferentes becas y diferentes países, lo que nos emociona mucho, ¿no? Mostrar gente de diferentes becas. Lara Gil es profesora de inglés con más de 10 años de experiencia en aprendizaje de lenguas. Durante más de 20 años ha trabajado estrechamente con la comunidad de inmigrantes mexicanos y centroamericanos en Avery County, en North Carolina, Estados Unidos. Lara recibió una beca Fulbright ETA, la beca para ser asistente de enseñanza del idioma inglés, en el año 2018, y pasó un año muy feliz en la gran ciudad de Arequipa. Recientemente, Lara colaboró con otros y otras recipientes de la beca ETA y con The Dream Scholarship para presentar un taller virtual sobre la enseñanza de inglés en la era COVID. Bienvenida, Lara. Muchas gracias. Y tenemos también a Annie María Angélica Peace, quien es PhD en Psicología por la Universidad de Columbia de Nueva York, magíster en Estudios Cognitivos en Educación con concentración en Desarrollo Humano por la misma universidad, estudios que siguió gracias a la beca de la Fundación Fulbright. Ella tuvo una beca de posgrado. Es además licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Perú. Es profesora asociada a tiempo completo del Departamento de Psicología de la PUC y coordinadora del proyecto Ser Adolescente en el Perú del convenio UNICEF-PUC. Es miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género. Además, Nani tiene investigaciones y publicaciones diversas en temas de adolescencia, en la interacción entre el desarrollo humano y los procesos socioculturales, en estrategias para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y en tratamiento de temas de historia reciente en el aula en sociedades post-conflicto. Nani es además actriz y directora de teatro y miembro del grupo Otro Colectivo Teatro. Bienvenida, Nani. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y ahora queremos conversar sobre educación. Les recuerdo a la gente que se haya conectado que vamos a conversar nosotras por una media hora y luego ustedes podrán hacer todas las preguntas que quieran. Es más, pueden ir haciéndolas de una vez en la parte de comentarios, que nosotras vamos a, bueno, ellas, nuestras invitadas, van a responderlas. Bueno, empecemos con la educación. La educación es el pilar de la sociedad, ¿verdad? Es un pilar muy importante como transferencia de conocimientos. ¿Cuál piensan ustedes que es la relevancia de la educación para la movilidad social y para el desarrollo personal y en valores? No sé quién quiera comenzar comentando. Bueno, yo puedo empezar. Creo que desde hace mucho tiempo se reconoce, ¿no?, el valor de la educación y sobre todo la educación de mujeres y niñas en elevar el estatus socioeconómico de toda la familia, porque las mamás son las que muchas veces cargamos con mucha de la responsabilidad y podemos transmitir la educación y estos valores a nuestros hijos. Y en lo personal, yo he podido ser testiga del valor de la educación para mucha gente que ha venido a mi país, a Estados Unidos, en busca de una educación mejor para sus hijos. En la comunidad de migrantes mexicanos y centroamericanos que hay en mi estado, yo creo que una gran parte de estas personas dirían que han dejado atrás la familia y todo lo que conocen porque quieren una educación mejor para sus hijos, porque reconocen el valor de la educación. ¿Cómo verías tú eso, Nani, en todos los trabajos que tú has estado haciendo justamente con adolescentes? Coincido mucho con Lara. De hecho, es bien curiosa la relación que tenemos con la educación, porque por un lado, con la educación formal me refiero, con los sistemas de educación, ¿no? Por un lado lo consideramos algo así como el espacio salvador de todas las necesidades y demandas sociales, y por otro lado lo maltratamos enormemente como sistema, ¿no? Pienso en la educación básica. Efectivamente,
una de las verdades longitudinales más establecidas es que el camino para salir de la pobreza pasa por la educación. Que hay digamos, un aumento incluso medido en años, de cuánto puede una familia mejorar económicamente en función de cuántos años sus hijos permanecen en el sistema educativo. Entonces hay relaciones muy directas en términos de cuán educado logra ser un niño, niña o adolescente, y movilidad social, incluso en sociedades con muy poca movilidad social como la nuestra. Entonces, digamos, a mayor escolaridad y mayor instrucción, mayor posibilidad de agenciarse una mejor situación en la vida. Pese a ese enorme valor que sabemos que tiene, y estoy pensando solamente en términos de, digamos, de movilidad social, pero también en términos del bienestar, del crecimiento, del desarrollo a multinivel, tendemos también a maltratar muchísimo a los agentes clave de la educación, que son los docentes, al sistema como tal. Creo que para mí el mejor reflejo de qué lugar le damos a la educación en nuestro país son los baños de las escuelas públicas. Cuando yo visito una escuela pública, lo primero que hago es ir al baño, para un poco hacer digamos, tomar una foto de dónde estamos, ¿no? Y es realmente vergonzoso el nivel de desigualdad que existe, ¿no? Es vergonzoso que las niñas tengan que ir al baño y sacar agua de un balde para poder utilizarlo. Y ese es más o menos un estado bastante ni reciente, ni nuevo, ni extraño en nuestro país. Entonces, al mismo tiempo que esperamos mucho de las escuelas y las cargamos de demandas a todo nivel, les damos como sociedad poco. Entonces, es bien curiosa esa paradoja, diría yo. Mira, en uno de los primeros Fulbright Talks que hicimos, hablamos de la pandemia y sindemia, ¿no? Estábamos hablando de que en realidad esto que está pasando ahora es una cosa que afecta en muchos niveles, ¿no es cierto? Y que afecta más a cierta población justamente porque es el conjunto, ¿no? de problemas económicos, sociales, etcétera. Y todo lo que ustedes están hablando justamente de cómo ustedes lo ven en las poblaciones con las que trabajan, cómo la educación te ayuda a salir de esto. ¿Qué pasa ahora? Donde es justamente esta población a la que más le afecta el COVID, ¿verdad? La que más se ve afectada por la educación, porque es muy difícil que puedan, es decir, se está pensando que incluso que ha sido un año perdido para aquellas poblaciones, ¿verdad? A nivel educativo. ¿Qué piensan ustedes de esto? De acuerdo. Son los más vulnerables, ¿no? Que han sufrido más en esta pandemia. En Estados Unidos, que es un país rico, ¿no? Es un país con recursos, pero aún aquí existen tantas desigualdades, ¿no? Estuve buscando unas estadísticas en preparación para esta charla, y algo que me sorprendió es que en Estados Unidos unos 29.6 millones de niños participan en el programa de nutrición infantil, que quiere decir que reciban por lo menos una comida al día de las escuelas. Entonces, las escuelas están cargando o están tratando de satisfacer las necesidades básicas de las familias que viven en pobreza o cerca de la pobreza. Y los maestros, los profesores tratan de ser o tomar el papel de enfermera, de mamá o papá o de psicológica, ¿no? Para ayudar a estos niños más vulnerables que que sienten más los efectos de la pobreza. Pero los maestros no pueden cargar solos con toda esta responsabilidad. Se ha visto que realmente, como usted dice, que ha sido un año perdido sobre todo para alumnos que no tienen acceso regular o confiable al Internet, o que no disponen de dispositivos para poder acceder a las clases virtuales. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos con los chicos que no han podido tener ese alimento que lo recibían en las aulas? Bueno, en algunas escuelas o colegios se han implementado programas para llevar las comidas a casas de estudiantes. Por ejemplo, en el distrito donde yo vivo, algunos maestros y el personal de la cafetería en la escuela se subían todos los días a los buses escolares e iban en sus rutas y llevaban las comidas a las casas de los alumnos.
pero yo vivo en un distrito muy pequeño donde existe esa posibilidad, pero a una escala mayor no existe la posibilidad. Entonces se ha visto que en Estados Unidos ha aumentado el hambre aquí en este país durante la pandemia. ¿Y en nuestro país, Nani? Sí, bueno, es curioso, ahorita que escucho a Lara, recuerdo cómo me sorprendió cuando yo vivía en Nueva York el que hubieran tantas similitudes en nuestro sistema público, porque acá también hay programas de alimentación, también se han visto afectados y también se han encontrado estrategias y recursos para solucionarlos. Yo diría que si alguien dudaba del lugar central que ocupa la institución educativa, o sea, pienso en la educación básica, en primaria y secundaria, sobre todo en la pública, ¿no? El lugar central que ocupaba en la vida de los niños, niñas y adolescentes luego de la pandemia, ese lugar ya no va a poder ser disputado en el imaginario, ¿no? Tenemos, o sea, todas estas otras labores que hacía la escuela, además de educar, digamos, para mí una de las pruebas más dramáticas del rol que cumple la escuela en el Perú tiene que ver con el aumento de las cifras de violencia. Tenemos un 20% de incremento de embarazo adolescente que en realidad tiene rostro principalmente de niña en transición a la adolescencia y bueno, que sabemos que el perpetrador en el Perú está principalmente en casa, más que en la escuela. Los casos de violencia sexual suelen ocurrir en casa, con alguien que está cerca de esa adolescente, ¿no? También han aumentado el porcentaje de denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, de alguna forma hay supervisión de otra mirada adulta en la escuela, hay otro adulto al cual recurrir. Nosotros en el proyecto Ser Adolescente en el Perú encontramos un cambio bien interesante respecto a la violencia. Todavía la violencia en casa es muy difícil de identificar, muy difícil de nombrar, de denunciar, pero la violencia en la escuela no. Saben del programa Si se ve, saben que el docente no puede hacer eso, y más bien piensan en los y las docentes como aliados de denuncia, de alguna manera, ¿no? Entonces siempre hay un docente al cual recurrir, entonces siempre hay un ojo adulto supervisando en algo esta situación que es muy compleja respecto a la violencia en nuestro país. Entonces, eso es algo que creo que o sea, los niños deberían ir a la escuela, aunque sea para ser mirados por más adultos que los protejan, ¿no? Pero además hay o sea, yo diría que la crisis social en nuestro país es enorme. Entonces, hemos entendido esta emergencia sanitaria en términos educativos como una emergencia académica, y creo que el Estado ha respondido bien, ha respondido con Aprendo en Casa, que con todas sus dificultades es insólito que se haya podido armar ese programa en ese tiempo con esas posibilidades de llegar a nivel nacional, y estoy segura de que este año va a ser mejor y mando toda mi energía para que así sea. Al mismo tiempo, toda la dimensión de soporte social que la escuela brinda no se ha podido atender, y creo que en gran medida porque no se tiene un registro de la importancia que tiene, de cuánto construyen socialmente su vida los niños, niñas y adolescentes ahí, y a mayor precariedad la escuela supone muchos otros más recursos que compensan la ausencia de padres en jornadas ridículamente largas de trabajo, el ser, digamos, el tener un lugar de acogida, de supervisión, otro modelo adulto. Entonces, todo eso nuestros niños y niñas no lo tienen ahora, ¿no? Entonces, es una emergencia que yo diría tendríamos que empezar a verla como una emergencia social. ¿Qué es lo que están perdiendo al no tener la escuela, más allá del aprendizaje, digamos, del que seguro vamos a hablar, más allá del año perdido, no perdido, han perdido un sistema de soporte, y eso sí es bien problemático en este país, ¿no? Claro, sí, siento que la pandemia ha hecho visibles muchas cosas, ¿no? La importancia del rol de los maestros y las maestras, por Exacto, ejemplo, exacto. ¿no? Y como dices tú, bien de la escuela, ¿qué otras cosas creen ustedes a nivel educativo que ha saltado gracias a la pandemia? Gracias, entre comillas, ¿no? A la pandemia. Bueno, creo que las disparidades, ¿no?, educativas que ya existían antes se ven ahora más claramente que nunca. En Estados Unidos, que los Estados Unidos es un país que invierte más dinero
al sistema educativo que cualquier otro país del mundo. Pero para todo el dinero que invierte en el sistema, el rendimiento es mucho más bajo de lo que esperaríamos debido a las desigualdades, ¿no? El sistema de escuelas públicas aquí en Estados Unidos no se administra a nivel federal, sino estatal. Y depende mucho la cantidad de dinero que recibe un colegio, su presupuesto, depende directamente de los ingresos del vecindario donde está ubicado, ¿no? Porque la mayoría del dinero que se invierte en las escuelas viene de los impuestos. Y entre más rico un vecindario, más altos los impuestos, más dinero hay para la educación. Y lo que se ha visto más claramente que nunca es que hay tanta desigualdad en este país. El acceso a Internet es un problema que realmente, bueno, creo que es más claro que nunca, que es más obvio que nunca, porque aquí en Estados Unidos hay estudiantes que tienen que ir al estacionamiento de un McDonald's para tratar de conectarse al Wi-Fi para tomar sus clases. O sus padres, si tienen carro, los llevan al estacionamiento del colegio para conectarse al Wi-Fi. Y eso en un país donde sí existen recursos, pero se ha visto que la infraestructura en este país es pobre, ¿no? No existe la banda ancha para soportar todas las diversas actividades que se realizan en una casa. Entonces, más claro que nunca se ha visto que sí, estas desigualdades que ya existían antes, ahora están más agravadas que nunca. Sí, de acuerdo. Creo que ese es el aprendizaje global, ¿no? Ese es un aprendizaje, yo diría, en nuestro país también, que no hemos estado atendiendo la equidad en, bueno, en salud, en educación, en seguridad social, o sea, en general, ¿no? Y creo que eso también se manifiesta aquí gravemente. El problema de conectividad en el Perú ha sido masivo, ¿no? Y también creo que, yo pensaba también en lo que decías, Laura, del rol del docente, y creo que, o quiero creer, que vamos a salir de esta crisis viendo la figura central que ocupa el docente en el proceso, ¿no? No es prescindible el docente. Y creo que muchas veces hemos fantaseado, imaginado, no sé por qué, que hay reformas educativas sin docentes, ¿no? Porque incluso hemos hablado de darles cajas de herramientas, de darles cosas hechas, que ellos solo las ejecuten, como si fueran una suerte de ejecutores del currículo, ¿no? Cuando en realidad lo más importante que hace un docente es vincularse con esos estudiantes, ¿no? Entonces, hay mucho, digamos, hay un proyecto nacional a partir de este programa que se ha hecho, pero esa diferencia en esas zonas imposibles la han hecho docentes con niveles de sacrificio extremos, ¿no? Entonces también tenemos ahorita docentes sobrepasados, sobrecargados, con enormes dificultades, que no están siendo atendidos. Digamos, la salud mental docente se va a volver todo un tema en este momento. Yo he tenido la suerte, el lujo de trabajar todo el verano a distancia con docentes de distintas partes del Perú, a los cuales, de quitarme el sombrero así 20 veces por cada uno, y claro, su nivel de alarma por lo que viene no pone en valor, o no, es como si no situara el nivel de entrega más allá de lo que tendrían que hacer, ¿no? Ya hay mucho de eso, hay mucho heroísmo silente, ¿no? Entonces sí creo que esa dimensión del trabajo docente que compensa todo lo demás, ¿no? Acá es igual, ¿no? Te vas al borde del río con tu teléfono de este tamaño para poder hacer la clase, ¿no? Y ese docente va en horas que no tendría que estar trabajando, y si pensamos que además es un gremio femenino principalmente, estamos hablando de mujeres que crían también, que sabemos que el teletrabajo ha recaído sobre todo sobre las mujeres, entonces hablamos de un gremio particularmente problematizado por esta crisis, ¿no? Que nos va a dejar un saldo preocupante que atender. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los retos más grandes de esta educación a distancia? Porque la vamos a tener tanto acá como en Estados Unidos, por lo menos este semestre, ¿verdad? Si no, el siguiente también, porque por esa segunda ola, ¿verdad? Que está atacando a todos y todas.
¿Cuáles son los retos que ustedes ven? Uno es el que tú dices, Nani, esto de no hay el acercamiento entre la o el docente con los estudiantes, las estudiantes. ¿Qué retos ven ustedes? ¿Qué es lo más difícil que han visto ustedes? Bueno, Lara mencionó la conectividad, ¿no? Yo diría que ese es el primero. Creo que en ambos contextos la conectividad es como, Eso. no hay eso y no hay cómo hacerlo, ¿no? Eso creo que es un problema global, ¿no? Transversal. Yo diría que ese es un primer punto. Y creo que también la educación no se puede aislar o separar de otros aspectos de la vida. Eh, claro, si se trata de un adolescente, un estudiante universitario, es otra cosa, pero cuando tiene que ver con niños de la primaria, de 5 o 6 años de edad, no pueden ser independientes, necesitan la supervisión de los padres, pero esto quiere decir que alguien tiene que estar en casa con los niños. Y como Nani dijo, ¿no? Que es un problema femenino, por decirlo así, porque la gran parte de la labor de crianza de los hijos y de la educación ha recaído sobre las mujeres, que han tenido que abandonar sus trabajos para poder supervisar y ayudar a sus hijos en casa. Entonces creo que también el problema de cuidado de los niños, supervisión, porque las escuelas también han servido o han satisfecho esta necesidad, ¿no? De poder o facilitar a que las mujeres trabajen fuera de la casa también. Entonces, por encima de la pandemia y por encima de los retos de educación a distancia, agregamos problemas económicos, ¿no? Porque ahora si solo un padre está trabajando o si se trata de una madre sola, un padre solo que está criando a sus hijos, entonces, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién nos va a ayudar con las tareas? ¿Quién nos va a ayudar a conectarse por Zoom a sus clases? Entonces, sumamos problemas y estrés económico por encima de todo lo demás y creo que es un reto muy real al que se están enfrentando muchas familias. ¿Y cómo manejar cosas? Porque, claro, hablamos de la conectividad, que es lo más importante. Si no tienes internet, pues cómo te conectas con tu clase, ¿verdad? Pero lo otro es, ¿cómo manejar una clase cuando el niño o niña tiene a sus padres con COVID, a sus abuelos con COVID? Cuando hay el aislamiento, que no ha visto a sus amiguitos y no los va a ver o amiguitas hasta dentro de 3 meses. ¿Cómo manejamos esto si para nosotras como adultas es realmente difícil manejarlo? ¿Cómo lo manejamos con los niños, niñas y adolescentes? Es que además esto que llamamos clase en nuestro país ha sido, para la gran mayoría de estudiantes, ver televisión 2 horas al día o escuchar radio 2 horas al día. Eso es lo que hemos llamado ir a clase, ¿no? Entonces, ¿qué es ir a clase? O sea, las primeras estadísticas que han salido de lo que ha significado ir a la escuela en la mayoría de peruanos, o sea, yo pienso no sé, en un niño de clase media que puede ir a una escuela pública, perdón, que puede ir a una escuela privada donde hay Zoom, y es ya terrible el panorama, ya es terrible el no poder ver a tus compañeros, ya es terrible el no entender cómo decodificar, el que las preocupaciones, la cabeza esté en otro lado, porque como decía Lara, está interconectado, no están en esta pandemia también, ¿no? Pero además en el caso de la mayoría de niños, niñas y adolescentes peruanos, eso ha significado esa participación del servicio educativo. Difícilmente le podemos llamar ir a la escuela, ¿no? Es mirar televisión 1 hora y media o 2 y hacer de manera autónoma una serie de actividades y mandarlas por WhatsApp. Y además yo diría ahí que efectivamente hay el reto muy grave en los niños de necesitar acompañamiento y supervisión, y en el caso de los adolescentes, yo diría que han sido los ignorados de la pandemia. En el Perú no han estado visibles en forma alguna, en ninguna disposición política, norma, ni siquiera en la salida a la calle, cuando el presidente Vizcarra dijo, salen a partir de los 14 años para abajo. ¿Qué tienen los 14 años? Es la adolescencia media, la mitad, no corta la etapa de desarrollo sin ninguna coherencia, es más una cuestión por asuntos legales. Entonces, en ese contexto, esos adolescentes han terminado estando a cargo de esos niños, ¿no? Que es una práctica común en nuestro país, pero con ese contexto de padres sobrecargados, de
de dificultades económicas. Entonces, claro, termina siendo muy problemático incluso establecer una evaluación de qué ha significado ir a la escuela. Yo no creo que sea un año perdido, creo que el aprendizaje en casa tiene un enorme valor, que se aprende de distintos lugares y, digamos, pienso mucho para bajar mi ansiedad en esta famosa frase de Gardner de que menos es más, ¿no? Y creo que una de las grandes tareas de la escuela va a ser ir hacia menos, profundizar el menos, ¿no? Pensar en qué cosa produce bienestar, en qué cosa es fundamental, y creo que en esa dirección se ha estado yendo, ¿no? Pero ha sido un menos bien poquito en nuestro país, ¿no? Bien acotado. Entonces, sí hay muchos retos a múltiples niveles para empezar a poder ir a la escuela, ¿no? Ahora con las tablets se espera que vaya un poco mejor. Y creo que hay que tenerles mucha comprensión también. Y no sé si hemos logrado ese equilibrio, porque queremos mantener altas expectativas en cuanto al rendimiento estudiantil. No queremos dejar de un lado, echarlo o desperdiciar el tiempo que tenemos. Pero a la vez, si un alumno no entrega tareas a tiempo, o si quiere tener la cámara eh, si no quiere prender su cámara durante la clase, creo que hay que tenerle un poco de comprensión, porque no sabemos exactamente qué está pasando detrás de la cámara o qué otras cosas están pasando en su vida que puedan afectar su rendimiento. Pero a la vez, ¿cómo lo hacemos, no? Para ser razonables, para no ir ni a un extremo ni al otro, sino para no sé, tratar de apoyarlos y ser esta persona que necesitan como un apoyo, pero a la vez desempeñar bien nuestro papel como educadores. No sé si lo hemos logrado bien. Creo que es uno de los retos más grandes para los maestros. Sí. Me has hecho pensar, Lara, con esto que dijiste de bajar cámara, de apagar la cámara, porque estudiar a distancia, la educación a distancia antes era, bueno, tú veías por internet y te mandaban la información y tú llenabas las cosas, pero en esto tú estás abriendo la puerta de tu casa. Es decir, el niño está mostrando, o la niña está mostrando qué hay detrás de su casa, ¿no? A menos que ponga un filtro como estoy poniendo yo, ¿verdad? Estás dejando entrar a la gente a la intimidad de tu casa. ¿Cómo es tu cuarto? Si tu cuarto es precario o si tu cuarto es lujoso, con quién duermes, con quién vives, ¿no? ¿Cómo puede manejar esto un niño o una niña? Sí, para También. los adultos es un gran reto. ¿Cómo lo van a manejar los adolescentes? Sí, de hecho creo que hay que tener una mirada mucho más sensible, empática. Creo que eso ha pasado mucho. He visto muchas reflexiones de docentes de educación superior en ese sentido en nuestro país, ¿no? De qué significa que alguien apague la cámara, qué significa tener la cámara acá todo el día, ¿no? Yo misma luego de dictar clases 5 horas, no quiero que nadie más me mire, ¿no? Entonces sí creo, te miran cada detalle además, ¿no? Entonces, creo que nos vamos a llevar muchos aprendizajes no planificados de esta experiencia, ¿no? No, no sé si todos son necesariamente negativos. Creo que también el ponernos Claro. en el lugar de lo que es lo verdaderamente importante, ¿no? Porque como decías hace un momento, Laura, en realidad, si tienes dos familiares enfermos, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente tiene sentido hacer cálculo o hablar de logaritmos o de historia reciente? ¿Dónde debería estar tu cabeza en ese momento, ¿no? Entonces, sí creo que hay también, es tan grande la naturaleza de esta crisis, que creo que también ha activado sentidos de empatía y de comprensión de qué es lo que debe ser el propósito central de la educación. Creo que también aparecen esos discursos en el imaginario más consistentemente, ¿no? Y pensando, pues, que estamos, por Dios santo, en la mitad de una pandemia, ¿verdad? Es una cuestión global que nos afecta. ¿Cómo motivar a las y los estudiantes?
Sabemos que en realidad la niñez es resiliente, ¿no es cierto? Tú ves a los niños y niñas bailando frente a una laptop o a la tablet o al teléfono o lo que tengan para conectarse con sus amiguitos, ¿verdad? Los ves teniendo clases de teatro, de circo, de lo que sea. Y están ahí, ¿verdad? Y aprenden a comunicarse con nosotros y a conectarse con nosotros y las otras de esa forma. Pero ¿cómo podemos motivarles? O sea, Buena pregunta. sí, ¿cómo? Creo que una cosa que tenemos que tener en mente es que no podemos aferrarnos a lo que trabajaba o lo que funcionaba antes en las clases presenciales, porque sencillamente el mundo ha cambiado y no se trata de llevar la misma lección de la clase presencial al aula virtual. Tenemos que adaptarnos y encontrar nuevos métodos. A veces yo siento o pienso que mis estudiantes tienen muchas pantallas, están rodeados de pantallas en el celular, en el laptop, en la tele, y a veces siento que soy otra cara en una pantalla, ¿no? Y si tengo que competir para la atención de mis alumnos, tengo que ser muy creativa y encontrar métodos eficaces que hacen interesantes mis clases para llamar la atención y hacerlos querer participar. Porque en sí creo que sí quieren participar, ¿no? Porque los niños saben que la educación es su trabajo y buscan esta estructura, esta rutina que puede ser muy consoladora, ¿no? Tener una rutina. Entonces, lo que me corresponde a mí es encontrar la forma de adaptar mi instrucción, hacer lo mejor que pueda para poder motivar a mis estudiantes. Sí, yo creo que también yo coincido con que hay una valoración muy grande de la educación. Creo que hemos visto imágenes cuando empezó la pandemia en el Perú de niños poniéndose su uniforme para mirar la televisión, de niñas bailando frente a una pantallita chiquitita, ¿no? O sea, hay mucho valor puesto en la educación. Y creo que hay también aspectos que esta pandemia nos ha puesto a hacer, nos ha hecho rápidamente poner en cuestión. La educación peruana la cultura escolar peruana es muy formalista, muy pegada a la norma, muy reglamentarista. Las normas no necesariamente guardan coherencia con las, digamos, las faltas no guardan relación con la norma. Hay mucha jerarquía, la autoridad es muy sagrada, sigue siendo una autoridad muy vertical y todo eso se ha resquebrajado en gran medida, ¿no? Y creo que eso sí espero que sea un parteaguas en cómo entendemos la educación, porque eso mata la motivación, ¿no? Y más bien está teniendo que trabajarse de manera autodirigida y más autónoma. Y los docentes están empezando o continuando a identificar estrategias que promuevan esa autonomía y a tener que preguntar por lo importante, porque no es posible no atenderlo, ¿no? No es posible hacer como si no existiera. Entonces, sí me parece que hay transformaciones interesantes que se vienen dando. Yo creo me parece que es crucial eh, trabajar desde las preguntas que realmente están organizando la realidad de los niños, niñas y adolescentes. Pensando en adolescentes, que es lo que más conozco, hay todo digamos, un problema muy complejo con esta etapa de vida y esta pandemia, digamos, hasta al menos dos, ¿no? Todo el tema del aislamiento en el momento en que tu mundo social se expande, es una gran dificultad para la adolescencia, y todo el tema del proyecto de vida. La adolescencia mira de cara al futuro, vive de cara al futuro, y el futuro se ha vuelto una pesadilla de película, de estas distópicas, ¿no? Se ha vuelto impredecible, imposible de imaginar. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que debiera hacer la escuela es acompañarlos a imaginar el futuro, a pensar el futuro, a pensarse a sí mismos en el futuro. No importa si no funciona, si cambia, si se cae, si vuelve a cambiar, pero hay una enorme necesidad de que vean un futuro para que desarrollen cognitivamente, para que construyan proyecto de vida, para todas las habilidades de esta etapa. No creo que debiera trabajarse desde esa necesidad y hacerlos hablar
porque sí, es decir, pienso en algunas prácticas que he visto en docentes muy buenas, como por ejemplo hacer un encuentro en torno a un tema para hablar de lo que sea. Había una docente que generó este espacio que se llamaba La Hora del Lonchecito, donde sus alumnos iban a hablar de mascotas, iban a hablar eran púberes, ¿no? Iban a hablar de mascotas, del clima, de horóscopos, es decir, no importa, pero esa dinámica social era la vida para esos adolescentes, ¿no? Entonces encontrar espacios de intercambio importantes de por sí, porque todo eso genera la seguridad que van a necesitar para poder aprender y la calma, porque nadie aprende cuando no está en calma, ¿no? Sí, a mí una cosa que me dio pena desde el inicio de la pandemia fueron dos, ¿no? Los niños y niñas que empiezan el colegio, su primer año en pandemia, y los y las adolescentes que terminan el colegio. Exacto. ¿No? Esas últimas etapas de que te escriban las camisas, del último día de clases, de las fotos en el aula y todo esto que son fotos en Zoom, ¿no? Que se pierden. Y tomando un poco lo que tú decías ahora, Nani, ¿qué elementos ustedes cambiarían para el futuro en la educación? ¿Cómo creen ustedes que esta experiencia, porque no creo que la educación salga igual de esto, ¿verdad? Espero yo que la humanidad no salga igual de esto, espero. Pero ¿cómo creen ustedes que va a salir la educación de esto? ¿Qué cosas van a cambiar? Bueno, se esperaría que seguiríamos invirtiendo en los docentes, la capacitación profesional para maestros, sin más recursos, ¿no? Y creo que lo que buscan la mayoría de los profesionales, los maestros, profesores, es capacitación, porque ganas sí tenemos, ganas de ayudar sí hay, pero se ha visto la necesidad de invertir en capacitación profesional en tecnología, alfabetización digital, en apps de tecnología o apps educativas. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y los adolescentes, los niños, son de una generación que son nativos digitales. Ellos saben manejar muy bien la tecnología. A veces somos nosotros los que estamos atrasados en esto, ¿no? Entonces, esta generación está creciendo, se puede comparar y se ha comparado a una otra revolución industrial. Estamos entrando a una nueva época y por eso tenemos que adaptarnos a la educación en línea porque creo que seguirá existiendo en alguna forma durante mucho tiempo. Sí, de acuerdo. Yo diría que en la educación superior ha venido para quedarse. Creo que la educación superior no va a ser la misma porque además ya estaba en esa dirección, ¿no? Estos futurólogos de la educación superior como Stroh que planteaban una educación abierta, una universidad abierta, democratizada. Yo no sé si vamos a volver a ir a una conferencia internacional, por ejemplo, viendo que es tan sencillo hacerla en línea, ¿no? O esto ahorita que nos estamos encontrando. Creo que la educación superior ha cambiado para siempre. Ahora, al mismo tiempo que creo que en la educación básica se va a quedar, también creo que en situaciones más precarias en términos de conectividad como la nuestra, sí van a haber más encuentros, pero estos encuentros que van a tener que pasar por lo físico. De hecho, en el Perú ya hay escuelas rurales que se empiezan a abrir, porque es más sencillo eso que llevar, digamos, conectividad en estas situaciones, ¿no? Pero creo que lo que se va a, o sea, si pensamos en, tú abres una escuela, no la abres para enseñar, no sé, pues, comunicación. La abres para que los niños se encuentren, ¿no? La abres para tutoría, la abres para que haya un patio de juegos, la abres para que los adolescentes conecten. Es decir, creo que esa valoración de lo vincular, que es uno de los pilares de la educación, también ha venido para quedarse. Creo que también hemos empezado a pensar más en ese rol de la educación que vemos en nuestros hijos e hijas, ¿no? Las preocupaciones de los padres no van por, Dios mío, ¿entrará a la universidad o no? Sí, también, sino principalmente por, está aislado, está solo, cómo lo estimulo si está solo o sola? ¿Cómo hago que pueda seguir hablando con su profesor o profesora? Entonces sí hay esta dimensión del vínculo que opera en la educación básica, que creo que también ha venido para quedarse, ¿no? Y espero de corazón que una cosa que cuestionemos
sean cosas como el uniforme. Vi un meme por ahí cuando empezó la pandemia que decía, profesora, ahora que tengo pelo largo en mi casa y estoy estudiando, igual voy a poder aprender o no, que me parece espectacular, porque hay muchas prácticas sin ningún, digamos, que son costumbres heredadas que no hemos puesto en cuestión, a las que les dedicamos mucho tiempo, mucha energía en la escuela y que no son relevantes, como el corte de pelo en los varones, el uniforme, la falda, todas esas cosas que podríamos dejar ir, ¿no? Y que espero de corazón que dejemos ir también gracias a la pandemia, ¿no? Hay una cosa que tú dijiste al inicio de la conversación y que me quedó a mí como un tema para tocar en algún momento, que es la salud mental del docente. Y dentro de las preguntas que nos están llegando, los comentarios que la gente está haciendo en el Facebook, Isabel Vargas Alayo nos dice, falta más apoyo del Estado en el aspecto emocional porque las emociones afectan mucho en el aprendizaje. Entonces yo rescato lo que dice Isabel, pero quiero planteárselas desde dos puntos de vista, porque no solamente son las y los estudiantes, sino también él y la docente, que también tiene a los padres con COVID o a los familiares y que también tiene todo esto. ¿Qué opinión, qué comentario les da esto? Completamente de acuerdo, ¿no? Porque de la noche a la mañana los docentes han tratado de girar y hacer un 180, ¿no? Para poder adaptarse a la instrucción y no ha sido fácil. Y creo que como maestros sabemos que tenemos que cuidarnos, pero es fácil decirlo y hacerlo es otra cosa. Si tenemos a un estudiante que quiere ayuda y son las 9 de la noche, ¿quién va a decir que no? Si busca ayuda. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Creo que ahí tocó un punto súper interesante, pero difícil de responder. Sí, creo que tiene que haber yo sí diría que tendría que haber una toma de conciencia a nivel de política pública respecto a este tema, ¿no? Creo que ya sabemos que hay estragos en la salud mental de todos, digamos, globalmente, ¿no? Sabemos, y que eso, bueno, es cómo no sentir, sobre todo en sociedades tan, digamos, que viven tanto en el otro, como las nuestras, que son más colectivas, digamos, la población mexicana con la que tú trabajas, o nosotros que tendemos a vivir mucho vicariamente a través de los 80 primos, tíos, vecinos. Entonces, el aislamiento nos hiere. Eso nomás ya genera una situación de salud mental compleja, ¿no? Pero sí creo además que la expectativa puesta sobre la educación siempre es muy alta, siempre es el futuro del país, siempre hay toda esta demanda sobre los docentes, pero ahorita además se han visto forzados a reparar de una manera muy rápida, ¿no? Con una reacción bastante alta y con la enorme vigilancia social. Entonces sí creo que va a tener que haber una serie de herramientas del Estado de soporte en este sentido. Me contaba una colega que, por ejemplo, una práctica muy común en el Perú es que los docentes vendan sus vacaciones, ¿no? O sea, trabajas en tus vacaciones para poder ganar más platita durante ese tiempo, y ha sido muy, muy bajo el número. El Estado se ha visto en problemas porque eso no ha sucedido como ha tendido a suceder en el distrito en el que ella me comentaba, ¿no? No sé si sea una tendencia nacional, pero me hacía pensar en que, claro, no puedes más, estás sobrepasado, ¿no? Tienes tus propias necesidades en casa que atender, y sí creo que ese cuidado debiera pasar por un reconocimiento muy postergado en este país respecto a las condiciones en las que los docentes trabajan, ¿no? Desde a nivel salarial hasta a nivel de seguridad, y va a tener que pensarse en qué acompañamiento dar después, no sé cuál es el después, de repente más antes que después, ¿no? De repente más bien ahora, ¿no? Porque yo no tengo un alcance de cómo están pudiendo hacer eso que hacen. Si yo siendo docente universitaria no puedo más, no puedo imaginarme lo que significa eso, no teniendo además conectividad con la ansiedad que supone que cualquier contacto con el estudiante es probablemente el contacto que tengas ese día, ¿no? Y tratando de hacerlos llegar a la meta. Entonces es realmente algo que mirar desde a nivel de política pública, ¿no?
como un tema de bienestar. Sí, porque si no respondemos a ese tema, creo que corremos riesgo de perder a los maestros más talentosos y más dedicados, porque son muchos los que han renunciado ya a sus trabajos porque no es razonable esperar que desempeñen todos estos papeles. Sí. Y yo creo que los aplausos que se hacían a las 8 de la noche para doctores, doctoras y demás deberían hacerse también para los profesores y las profesoras. Sin duda, sí. Definitivamente. No, la gente ha valorado ahora esto. Tenemos un comentario de Lourdes Poma, que creo que se refiere a algo que hablamos mucho más temprano. Dice, me parece que la educación debe ser para todos por igual, sean hombres o mujeres. Totalmente de acuerdo. Uno no es más importante que el otro. Y creo que se refiere al comentario que hiciste tú, Nani, sobre la importancia de la educación de las niñas, o creo que tú lo dijiste, Lara, no recuerdo cuál de las dos. ¿Alguna? Estamos de acuerdo con Lourdes. Sí, Claro, es igual, ¿verdad? y Pero todas. sin embargo, es importante recordar que la importancia de educar a las mujeres para tener una casa más equitativa. No sé si tenemos más preguntas, creo que no tenemos todavía más preguntas. Entonces quiero, hacia acá hay una. A Pedro Crisóstomo, nuestro querido Pedro Crisóstomo de la Asociación Amigos de Fulbright, nos dice, ¿qué opinan de una innovación en la educación fomentando el autoaprendizaje, optimizando tiempos en los temas clave y reduciendo las demasiadas tareas por ser virtual? Bueno, en parte creo que sí tiene potencial, ¿no? Sobre todo si los alumnos pueden ser un poco más independientes y profundizar en temas que les interesan. Siempre queremos animarlos a seguir sus intereses, pero a la vez, como hablamos, creo que la educación desempeña un rol social súper importante, sobre todo, bueno, para todas las edades, desde los más chiquitos a los adolescentes y a los adultos jóvenes también, ¿no? La educación es más que solo aprender a leer, matemáticas, también se aprenden habilidades en la vida diaria que son imprescindibles también y no se pueden realizar independientemente. Sí, es una pregunta bien bonita. Yo diría que, claro, pienso en que el autoaprendizaje es algo que es una habilidad compleja que se instala desde inicial. Entonces, si te agarró la pandemia con una escuela como la que tenemos, sumamente directiva, docente centrada, transmisionista, jerárquica, pasar de ahí al autoaprendizaje genera los grandes problemas que hemos venido teniendo, ¿no? Que no estás acostumbrado a tener a tu cargo el control de la indagación, nunca te lo han prestado. Nosotros observamos las escuelas donde recogimos información en ser adolescente en el Perú, en Lima, Cusco y Tarapoto, tuvimos la posibilidad de observar aulas y veíamos que ese esfuerzo que estaba tratando de emprender el Estado de ir de un paradigma más transmisionista hacia uno socioconstructivista, activo, autónomo, estaba muy lejos de la realidad, seguía estando a un nivel de deseo, no de una práctica. Entonces, esa es la brecha que estamos enfrentando, justamente. Y por eso decía, ojalá nos deje el aprendizaje de que esa cultura escolar se tiene que ir, contradice el aprendizaje, ¿no? Mata la mente, digamos. Al mismo tiempo, no es posible salir de esta sin algo de un aprendizaje autónomo, porque eso es lo que han estado haciendo los niños, niñas y adolescentes. Y según tengo entendido, justamente la estrategia de Aprendo en Casa de este año es más de ese tipo. Es decir, no tan directiva desde el programa televisivo, sino una serie de materiales autoinstructivos que sirvan como un andamiaje que sostengan al estudiante para poder lograr esas competencias. Y ojalá eso se quede, digamos, ¿no? Justamente dejemos esta charla magistral que acompaña tanto de nuestra escuela, donde el docente tiene el control para justamente promover esas habilidades. Esa es la pregunta de Pedro muestra otra gran elemento que se ha hecho visible en la pandemia, ¿no? El valor crucial que tiene el aprendizaje autónomo, ¿no? Y bueno, el programa Fulbright cumple 75 años este año y la comisión en el Perú cumple 65 en el Perú.
¿Cuál creen que es para ustedes? Ustedes que han tenido la experiencia, Lara viniendo acá al Perú, Nani yendo a los Estados Unidos, ¿cuál es la importancia de la educación internacional en la reforma de la educación? Cualquiera. Bueno, en lo personal, para mí ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, ¿no? Aprender de otros profesionales, de mis alumnos también. Hace poco pude participar en un taller de capacitación para maestros panameños y fue súper lindo, ¿no? Escuchar los retos que son únicos para su situación, pero también darme cuenta de lo mucho que tenemos en común, aprender de sus prácticas, sus métodos de enseñanza. Creo que en sí somos una comunidad global, ¿no? Y hay más que nos une de lo que nos separe. Entonces, para mí ha sido siempre lo mejor de la educación, del intercambio, ¿no? Es compartir, ¿no? Y convivir con personas que vienen de antecedentes distintos a los míos, pero encontrar y descubrir lo mucho que tenemos en común. Sí, para mí también, bueno, para mí Fulbright fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Cambió fue una experiencia, bueno, fue una experiencia bien larga, fue una experiencia de 7 años además, donde sentí que habitaba en otro lugar, ¿no? No estaba de paso, sino realmente viví en esa ciudad maravillosa que es Nueva York. Y siento que hay un antes y después, obviamente académicamente, ¿no? Lo cual valoro y aprecio muchísimo cada día de mi vida, pero también es curioso porque yo sí me sentí parte de una comunidad internacional, pero también entendí mucho de lo que significaba para mí ser peruana estando fuera, que no sé si a ustedes han tenido esa misma sensación, esa sensación de que cualquier persona que te conociera entendía el Perú a través de ti. Para mí era una responsabilidad enorme, entonces me hacía tratar de pensar muy continuamente en qué significaba para mí el Perú y qué quería representar de él y qué no quería representar de él. Entonces creo que esa vivencia es uno de los grandes valores de los encuentros interculturales, ¿no? Que deberían ser parte de la educación en general. Y miren, estamos hablando, qué curioso, porque las dos al mencionar esta experiencia, no hemos mencionado nuestra universidad, no hemos mencionado, es una universidad maravillosa, digamos, no hemos mencionado ese ámbito académico, sino justamente el aprendizaje de la vida, que es lo que están teniendo también nuestros niños, niñas y adolescentes ahora. Deben estar teniendo aprendizajes que no podemos ni siquiera identificar, ¿no? Esos son los que se quedan más contigo. Entonces sí, creo que es una enorme suerte haber podido tener una experiencia como esa, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos es que cuando se escoge un becario o becaria Fulbright, se escoge a alguien que va a ser embajador o embajadora de su cultura en el otro país, ¿no? Lara fue embajadora de los Estados Unidos aquí, en Arequipa, y Nani fue embajadora del Perú en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, ¿no? Entonces, no solo representas a tu país, sino que estás imbuida en otra cultura y creces, ¿verdad? Por el intercambio, por eso le llamamos intercambio cultural y educativo, porque aprender una lengua no es solo aprender un idioma, es aprender una cultura, ¿verdad? Yo no solo soy bilingüe, soy bicultural, que es hacia lo que deberíamos apuntar. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces, tenemos muchas experiencias que podemos compartir con ustedes para que tengan ustedes también becas o puedan ser parte de la educación internacional. Una de las cosas que tenemos por nuestros 65 años es el programa de STEM for Women, que es una semana de mentoring, una semana muy buena con Fulbrighters, con chicas que han ganado la beca Fulbright, algunas que están allá, otras que ya regresaron aquí. Tenemos de invitada a Fabiola León Velarde, que es una de las científicas más destacadas, investigadoras más destacadas del Perú, que va a estar con ustedes. Entonces, a todas las chicas que están estudiando carreras STEM, que son matemática, ingeniería y ciencias, entren a nuestra página web, busquen STEM for Women, vean cuáles son los requisitos y postulen
por favor, porque va a estar excelente esta semana dedicada para que ustedes puedan mejorar y puedan ver la posibilidad de hacer un doctorado, una maestría en ciencia en los Estados Unidos. Otra experiencia que ustedes pueden tener, por supuesto, son nuestras becas. Les recordamos la beca TEA para profesores y profesoras de educación secundaria, quien nos está escuchando. La fecha límite para postular es el 2 de mayo. Tenemos la beca de posgrado, la beca a la que fue Nani. Tenemos una charla el 31 de marzo a las 8:30 de la mañana, explicándoles cómo llenar el formulario de la beca de posgrado. Les recuerdo también que tenemos una página dentro de nuestra página web que es de los Fulbright Experts, gente como Nani, por ejemplo, gente como Lara, que ustedes pueden encontrar ahí si ustedes necesitan un conferencista, una conferencista, alguien a quien entrevistar, porque siempre son las mismas personas que se entrevistan en la radio, en la televisión. Entren a nuestra página de Fulbright Experts y ahí ustedes pueden encontrar a alumni de Fulbright, de muchas becas y de diferentes temas que pueden estar con ustedes. Alguna gente está en Estados Unidos, gracias a la virtualidad. Lara, por ejemplo, puede participar y puede responder preguntas o asesorarlas también. Este viernes voy a estar junto con Patricia Pérez, de la Embajada de los Estados Unidos, en la página que se llama Chapa tu Beca, que fue formada por chicas que ganaron una beca de la Embajada de los Estados Unidos. Allí vamos a estar conversando sobre todas las becas que hay, las becas nuestras de Fulbright y las becas de la Embajada. La Embajada tiene becas mucho más variadas que las nuestras, desde escolares, gente que estudia en universidades, gente que estudia en institutos, actores, actrices, gente que tiene proyectos, líderes. Entonces, vayan a Chapa tu Beca a las 7 de la noche, si mal no recuerdo, cuando la información está aquí en nuestra página, para que vean todas esas oportunidades que a veces la gente no sabe y por eso o se pierden o pasan desapercibidas. Y por último, tenemos nuestro siguiente Fulbright Talk, que va a ser el 28 de abril, donde vamos a hablar sobre la diversidad. Y vamos a tener allí a el coordinador del tema de diversidad e inclusión de Fulbright en todas las Américas. Jeremy va a estar con nosotros y también vamos a tener a Cintia Vázquez, que es una becaria Fulbright que está en estos momentos en NYU y ella es una chica afroamazónica. Entonces va a ser muy interesante, al igual que ha sido esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias, Nani, muchísimas gracias, Lara. No sé si quieren decir algo para terminar. No, solo que fue un honor. Muchas gracias. Sí, para mí también, le ha pasado muy bien y muchas gracias por invitarnos y por hacernos pensar en estos temas tan interesantes. Gracias. Así es, bueno, y pasen la voz. Este video va a quedar acá en nuestro Facebook, luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que puedan compartirlo y cualquier pregunta, duda, pueden ponerlo en los comentarios, ¿no? Para responderlos luego. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho, ya saben, eviten espacios cerrados, espacios concurridos y usen mascarilla. Cuídense, gracias.